Vamos a empezar con las preguntas y respuestas oficiales del examen MIR 2023. Ya revisamos las imágenes, que fueron las primeras 25 preguntas del test, y ahora vamos a continuar con las siguientes preguntas que lo acompañan. El enunciado de la pregunta número 26 es el siguiente. En un paciente con síndrome nefrótico es posible encontrar una de las siguientes alteraciones plasmáticas en el perfil lipoproteico. Opción 1, disminución de las lipoproteínas de muy baja densidad. Opción número 2, aumento de la apolipoproteína B100. Opción número 3, aumento de la apolipoproteína A1. Y opción número 4, aumento de la actividad lipoproteína lipasa, LPL. Pues en este caso la pregunta va en relación con el síndrome nefrótico. Recuerden que el diagnóstico de síndrome nefrótico es proteinuria de más de 3,5 gramos en 24 horas, hiperlipidemia con hiperlipiduria y complicaciones trombóticas. Y de estas opciones que tenemos en la selección de esta pregunta, pues la más lógica es la relacionada con la apoproteína B100, dado que es la proteína transportadora de lípidos. Y en vista de que en esta entidad hay un aumento tanto de la circulación de líquido como su excreción, pues es lógico pensar que esta sea la responsable de su circulación. En la pregunta número 27 es de fisiología. En relación con el metabolismo de los compuestos nitrogenados, el músculo esquelético es capaz de, opción 1, sintetizar de forma limitada urea en situaciones de disfunción hepática para paliar la toxicidad del amoníaco. 2. Utilizar los alfa-cetoácidos derivados de los aminoácidos ramificados como fuente de energía. 3. Producir alanina por transaminación a partir de piruvato y ácido aspartico, particularmente en determinadas situaciones de ayuno. Y 4. Elaborar creatinina utilizando glicina, ATP y amoníaco para obtener una creatinfosfato como reserva energética y posibilitar su uso durante el ejercicio. Pues en este caso la respuesta correcta es la derivada del uso de los cetoácidos, que es lo que sucede en casos de ayuno prolongado. Se utilizan los alfa-cetoácidos derivados de los aminoácidos ramificados como fuente de energía. Esta es la siguiente en el paso del metabolismo. Primero uso glucosa y cuando ya no tengo disponible glucosa, pues empiezo a usar los aminoácidos derivados de la proteína expresados como alfa-cetoácidos. La pregunta número 28 habla sobre la enfermedad de Guique, que es la glucogenosis tipo 1A por déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y en este caso es característico, opción 1, un aumento del glucógeno muscular. 2, la hipouricemia por reducción de la reabsorción renal del ácido úrico. 3, el aumento del lactato plasmático. Y 4, la disminución de la síntesis hepática de triglicéridos. En este caso, la opción correcta es el aumento del lactato plasmático. Recordar que esto es una enfermedad autosómica recesiva, donde su característica es la hipoglucemia y también cursa con hepatoesplenomegalia. En caso de no haber glucemia, como lo comentamos en el metabolismo físico, pues empiezan a usar otros sustratos para su consumo energético y por ello hay un aumento del lactato plasmático. La pregunta número 29, en relación con la presión que origina el movimiento de entrada y salida de aire de los pulmones en una persona sana, señala la afirmación incorrecta. 1. La aspiración continua del exceso de líquidos hacia los conductos linfáticos mantiene una ligera presión negativa entre la superficie visceral del pulmón y la superficie pleural parietal de la cavidad torácica. 2. Durante la inspiración normal, la presión de la pleura se hace más negativa. 3. Durante la expiración normal, la presión alveolar disminuye con respecto al valor de la presión atmosférica. Y 4. La presión transpulmonar, presión alveolar menos presión pleural, tiende a colapsar los pulmones durante el ciclo expiratorio correcto. En este caso, la respuesta incorrecta es la número 3. Durante la expiración normal, la presión alveolar no disminuye, sino que aumenta respecto al valor de la presión. Sobre la pregunta número 30, también de fisiología, conversa. El flujo sanguíneo turbulento tiende a aumentar en proporción directa a todos los siguientes factores excepto uno. Opción 1, viscosidad de la sangre. Opción número 2, velocidad del flujo sanguíneo.
Opción número 3, diámetro del vaso sanguíneo. Y opción número 4, densidad de la sangre. En este caso, la respuesta correcta es la viscosidad de la sangre, puesto que entre más viscosa la sangre, menos turbulento es el flujo. Todos los demás factores tienen una relación directamente proporcional al flujo sanguíneo turbulento. La pregunta número 31, también correspondiente al apartado de fisiología, enuncia: en relación con la regulación del intercambio de líquido y del equilibrio osmótico entre los líquidos intracelular y extracelular en una situación fisiológica, señale la afirmación incorrecta. Opción 1. La distribución del líquido entre los compartimentos intracelular y extracelular está determinada sobre todo por el efecto osmótico de los iones más pequeños. Opción número 2. Alrededor del 80% de la molaridad del líquido intersticial y del plasma se debe a los iones del sodio y del cloro. 3. Alrededor del 50% de la molaridad intracelular se debe a los iones de calcio. Y 4. Cambios relativamente pequeños en la concentración de solutos no difusibles en el líquido extracelular pueden causar grandes cambios de volumen extracelular. Y la opción incorrecta es la relacionada con el calcio, dado que los principales ionos que determinan la relación entre el líquido intersticial son los iones de sodio y cloro. Fíjense que esta pregunta, a pesar de no saberla, se puede responder por técnicas de test, dado que las dos preguntas que tienden a confundir habla sobre la osmolaridad y los principales determinantes en un líquido en particular. Aquí es importante saber que son el sodio y el cloro los que suelen comprometer estos espacios. La pregunta número 32, también en relación con fisiología, habla sobre la absorción renal de sodio. La pregunta indica: señala la respuesta correcta respecto a la reabsorción renal de sodio. Opción número 1, en el asa ascendente de Henle se reabsorbe sodio sin reabsorber agua. Opción número 2, en el túbulo colector se reabsorbe un 20% del sodio. 3, la mayor reabsorción del sodio se produce en el túbulo distal. Y 4, la reabsorción del sodio en el túbulo proximal está mediado por la aldosterona. La respuesta correcta es esta, dado que la opción número 1, dado que en el asa ascendente de Henle se reabsorbe sodio sin reabsorber agua. La pregunta número 33, ¿cómo se denomina el inicio progresivamente más precoz y el incremento de la gravedad de las manifestaciones clínicas de una enfermedad a lo largo de sucesivas generaciones? En este caso, la respuesta se llama anticipación genética y les traigo acá un resumen donde lo que hablamos de penetrancia es la proporción de individuos, un tanto por ciento de una población, que expresan un fenotipo patológico entre todos aquellos que presentan un genotipo portador del alelo mutado. Es decir, cuántas personas con carga genética positiva para un determinado expresión fenotípica, es decir, externa, las presenta. En cambio, anticipación es el fenómeno por el cual los signos y síntomas de algunas afectaciones genéticas se tornan más graves o aparecen en edades más tempranas a medida que el trastorno pasa de generación en generación. Esto es la pregunta del examen, responde anticipación genética y un ejemplo de ello es la enfermedad de Huntington. La pregunta número 34 en relación con inmunoglobulina indica: en relación al papel de la inmunoglobulina A en la defensa de patógenos, señala la respuesta incorrecta. La opción número 1, la inmunoglobulina A activa la vía clásica del complemento, contribuyendo a la eliminación de bacterias extracelulares. La opción número 2, la inmunoglobulina A pasa de la madre al recién nacido durante la lactancia, contribuyendo a la protección de las mucosas del neonato. 3. La inmunoglobulina A puede atravesar la barrera epitelial de las mucosas uniéndose al receptor poliinmunoglobulina, siendo la inmunoglobulina más abundante en las mucosas. Y 4. El déficit selectivo de la inmunoglobulina A es la deficiencia más frecuente y la mayoría de los casos son asintomáticos. La respuesta correcta es la opción 1, dado que la que activa la vía del complemento es la fracción C1Q y no la inmunoglobulina.
Un poco de repaso sobre esta: es la que está más presente en las mucosas y secreciones, tiene una vida media de 6 días y en cuanto a su respuesta es más importante su acción vírica que bacteriana. La pregunta número 35, también en relación con inmunoglobulina, habla sobre las nuevas terapias contra el COVID. Indica: entre las nuevas medidas de protección contra el COVID-19 se incluye el uso de terapias basadas en anticuerpos monoclonales frente a la proteína S del SARS-CoV-2. Este tratamiento, eh, opción 1, es una forma de inmunización activa cuyo resultado depende de la activación de linfocitos memoria. Opción 2, está indicado en pacientes inmunodeprimidos como los pacientes con trasplantes de órganos. Opción 3, confiere protección durante el periodo de tiempo aproximado de 2 años. Y opción 4, induce memoria inmunológica basada en la activación de linfocitos B. La respuesta correcta es que está indicado en pacientes inmunosuprimidos como los pacientes de trasplante de órganos, y un poco del mecanismo de acción es que son anticuerpos monoclonales. Todo lo que termine en MAP implica anticuerpos monoclonales que se unen a la espícula, a la proteína S, bloqueando el receptor de la enzima convertidora angiotensina A2 y inhibe la entrada viral. Pregunta número 36 habla: las células T reguladoras CD4, CD25 y FOXP3+, se encuentran con frecuencia en infiltrado de tumores sólidos. Estas células: 1, se consideran marcadores de buen pronóstico en el desarrollo del tumor. 2, contribuyen a la defensa inmune antitumoral. 3, producen interferón gamma que contribuye a la activación del linfocito citotóxico. Y 4, producen interleuquina 10 que contribuye a un microambiente tumoral. En este caso la respuesta correcta es la respuesta número 4, medida principalmente por los CD4 y CD25, que aumenta la expresión de la interleuquina 10 y esto favorece un crecimiento tumoral. La pregunta número 37, también relacionada con inmunoglobulina, habla sobre el síndrome de hiperinmunoglobulina M. Es una deficiencia primaria asociada a diferentes mutaciones en la molécula CD40 o en su ligando CD40L y se caracteriza porque: 1, los pacientes presentan niveles elevados de inmunoglobulina M mientras que mantienen niveles normales de inmunoglobulina G o inmunoglobulina A en el suero. 2, presentan un defecto de la diferenciación de los linfocitos B en la médula ósea con un aumento de los linfocitos B inmaduros que expresan la cadena mu intracitoplasmática. Pregunta 3, existe un defecto en el proceso de colaboración entre los linfocitos T y B necesario para el cambio de isotipo de la inmunoglobulina. Y 4, existe un defecto en el proceso de reordenamiento de genes 5 de las inmunoglobulinas. Y en este caso la respuesta correcta es la 3, en la cual hay una alteración entre la cooperación entre los linfocitos T y B que evita el cambio conformacional a las inmunoglobulinas. En este caso es una inmunodeficiencia primaria y se caracteriza porque hay niveles muy altos de inmunoglobulina M, pero muy bajo o prácticamente inexistente de otras inmunoglobulinas. Es una patología de origen genético autosómico. Pregunta número 38, también en relación con inmunología, indica: entre los avances en inmunoterapia antitumoral se incluye el uso de linfocitos T modificados que expresan un receptor CAR, receptor quimérico para el antígeno, denominados CAR-T, en relación con las células CAR para el tratamiento de los linfomas y leucemia que expresan C19. Señala la respuesta incorrecta. Opción número 1, el elemento de reconocimiento del receptor CAR está basado en fragmentos variables de anticuerpo anti-C19. 2, el receptor CAR posee un dominio intracelular responsable de la transmisión de señales. 3, entre los efectos secundarios graves para este tratamiento se encuentra el síndrome de liberación de citocina. Y 4, el reconocimiento del antígeno del receptor K depende de la molécula de histocompatibilidad clase 1 de la célula tumoral. La respuesta incorrecta, es básicamente saberla, es la número 4, dado que el reconocimiento del receptor no está mediado por el complejo de histocompatibilidad. Pregunta número 39, también de inmunología, indica:
Apicultor de 50 años que presenta reacciones sistémicas graves, anafilaxia, tras picaduras de abeja y en quien se demuestra positividad al veneno de Apis mellifera mediante pruebas cutáneas de intradermorreacción e inmunoglobulina E específica en suero. ¿Qué tratamiento etiológico está indicado? 1. Entrenamiento del paciente en el empleo de autoinyecciones de adrenalina. 2. Educación del paciente en el uso de antihistamínicos bucodispersables, broncodilatadores en aerosol presurizado y corticoides orales. 3. Inmunoterapia específica subcutánea con extractos de Apis mellifera al 100%. Y 4. Empleo de fármacos inmunomoduladores como ciclosporina oral. Toda pregunta de inmunología donde esté documentado una reacción de intradermorreacción positiva y haya inmunoglobulina E positiva, está indicado la inmunoterapia específica que ha demostrado ser eficaz y que disminuye el uso de medicamentos complementarios para tratar las anafilaxis. La pregunta número 40 fue anulada por error de presentación en el examen y la pregunta número 41 habla de genética. Es una pregunta relativamente sencilla. En una enfermedad genética con un patrón de herencia autosómico recesivo, el riesgo de una enfermedad en una futura descendencia cuando ambos padres son portadores es 25% en cada embarazo independientemente del sexo de la descendencia, 50% en cada embarazo de un hijo varón, 50% en cada embarazo de una hija mujer y 50% en cada embarazo independientemente del riesgo de la dependencia. Acá le puse la herencia autosómica, fíjense que ambos padres son portadores y normalmente por ley mendeliana un 25% de los hijos no están afectados, un 25% de los hijos están afectados y un 50% de los hijos son portadores no afectados por herencia mendeliana simple. La pregunta número 42, también de genética, en un determinado gen de secuencia de ADN se transcribe para formar el ARN maduro y este ARN maduro se traduce para formar una proteína. ¿A qué región, secuencia de la estructura se denomina intrón? A la que inicia la transcripción para formar el ARN, a la que no está presente en el ARN maduro, a la que se transcribe para estar presente en el ARN maduro y dar lugar a la proteína, o a la que regula la expresión del gen. Y la respuesta correcta es a la que no está presente en el ARN maduro. Entonces, intrón es una región que no permanece en la molécula de ARN final, que es la respuesta número 2. Exón es una región del genoma que finaliza con una molécula de ARN, es decir, la opción 3. Promotor es una región de ADN proximal a un gen que se une para iniciar la transcripción del gen, es decir, el número 1. Y represor, en lo que se refiere a la genómica, es una proteína que inhibe la expresión de otros genes, es decir, la número 4. Si te ha gustado el contenido y te ha servido para estudiar, no dudes en suscribirte, darle like y compartir para seguir subiendo preguntas y respuestas oficiales de todos los MIR que hemos presentado.